Bienvenidos a Fruta Astral. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la inteligencia emocional. Usando como guía el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. ¿Están listos para descubrir cómo nuestras emociones pueden ser una brújula en lugar de un lastre? Totalmente. Vamos a desentrañar qué es la inteligencia emocional, por qué es tan crucial, y cómo puede llegar a transformar nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional. Para empezar, hay una anécdota en el libro que realmente me hizo pensar. Goleman describe a un conductor de autobús en Nueva York. Imagínense un día caluroso y caótico. Y este conductor saludaba a cada pasajero con una sonrisa. A pesar del mal humor generalizado, él mantenía esa actitud positiva. Y me hizo pensar, ¿qué lo impulsaba a actuar así? Lo interesante es que Goleman contrasta esta historia con situaciones donde las emociones se descontrolan. Por ejemplo, un niño que reacciona de forma explosiva ante una burla, o las noticias sobre violencia que vemos a diario. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué diferencia estas reacciones? ¿Por qué algunos mantienen la calma mientras otros se desbordan? Y según Goleman, la respuesta está en la inteligencia emocional. No se trata solo de ser buena gente, sino de comprender cómo funcionan nuestras emociones a nivel cerebral. Él habla de la amígdala, el centro emocional del cerebro, que puede secuestrar la razón en momentos de crisis. Imagínese, un padre que dispara a su hija por error, confundiéndola con un intruso, por culpa de una reacción de la amígdala. Es un ejemplo extremo, por supuesto, pero ilustra cómo la amígdala, sin una regulación adecuada, nos puede llevar a actuar impulsivamente. Aquí es donde entra en juego el neocórtex, y especialmente el lóbulo prefrontal. Actúa como un freno a esas reacciones impulsivas de la amígdala, permitiéndonos analizar la situación y responder de una manera más consciente. Entonces, la inteligencia emocional no es solo una cuestión de personalidad, tiene una base neurológica. Podemos entrenar nuestro cerebro para ser más inteligentes emocionalmente. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué entendemos por inteligencia? Tradicionalmente, la asociamos al coeficiente intelectual, el famoso CI. Pero autores como Gardner, Sternberg y Salovey han ampliado esa visión. Hablan de inteligencia social, interpersonal, capacidades que van más allá del CI tradicional. O sea, que ser inteligente no se limita a resolver ecuaciones o escribir poemas, sino que también implica comprender y manejar las emociones, tanto las propias como las de los demás. Exacto, esa es la esencia de la inteligencia emocional. Y Goleman la desglosa en 5 componentes clave: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Un mapa para navegar el complejo mundo de las emociones. Empecemos con la autoconciencia. ¿Qué significa ser autoconsciente? Es como tener un radar interno para detectar nuestras emociones. Es una buena analogía. La autoconciencia es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y comprender cómo influyen en nuestros pensamientos y acciones. Implica prestar atención a lo que sentimos, identificar las causas y las consecuencias de nuestras emociones. ¿Y cómo podemos desarrollar esta autoconciencia? Es algo que se aprende o nacemos con ella. La buena noticia es que la autoconciencia se puede cultivar. Una herramienta útil es llevar un diario emocional, donde registramos nuestras emociones a lo largo del día. Al analizar esos registros, podemos identificar patrones, detonantes y reacciones habituales. Como un detective que busca pistas en la escena del crimen. Pero en este caso, el crimen es una emoción que nos descontrola. Exactamente. Al comprender mejor nuestras emociones, podemos empezar a gestionarlas de forma más efectiva. Y aquí entra en juego el segundo componente: la autorregulación. La autorregulación se trata de controlar nuestros impulsos, como resistir la tentación de comer un pastel entero cuando estamos a dieta. Es un buen ejemplo. La autorregulación implica controlar los impulsos, manejar las emociones de forma saludable y adaptarnos a los cambios. Es la capacidad de pensar antes de actuar, de elegir una respuesta más adecuada a la situación. Goleman menciona el estudio del malvavisco, donde a niños se les ofrecía un malvavisco inmediatamente o 2 si esperaban un tiempo. Los que resistieron la tentación mostraron mejor desempeño académico y social años después. Increíble cómo la autorregulación desde pequeños puede tener un impacto tan grande. Es una muestra de cómo el control de los impulsos, la capacidad de postergar la gratificación, se relaciona con el éxito en diferentes áreas de la vida. Y no solo en la infancia. La autorregulación es crucial para el bienestar en la adultez. Entonces, si la autoconciencia es el radar que detecta nuestras emociones, la autorregulación sería el piloto que toma el control del avión. ¿Y qué hay de la motivación? ¿Cómo encaja en este mapa de la inteligencia emocional? La motivación es como el motor que nos impulsa hacia nuestras metas, pero no se trata solo de fuerza bruta, sino de inteligencia emocional. Es la capacidad de dirigir nuestras emociones hacia un objetivo, de mantener el entusiasmo, el optimismo, incluso frente a los obstáculos. En el libro, Goleman habla de un vendedor de seguros de MetLife, que a pesar de ser rechazado constantemente no se rendía. Su perseverancia y actitud positiva lo llevaron a ser uno de los mejores vendedores. La clave era su motivación, algo más que solo optimismo.
Sin duda el optimismo es un factor importante, pero la motivación va más allá. Implica conectar con nuestros valores, con lo que realmente nos apasiona. Cuando encontramos esa pasión, la energía fluye naturalmente, nos impulsa a actuar, a superar los desafíos. Entonces la motivación no es algo externo que nos imponen, sino algo que nace de nuestro interior, de conectar con lo que realmente nos importa. ¿Cómo podemos descubrir esa pasión, esa fuente de motivación? A veces la tenemos delante de nuestras narices, pero no la vemos. Podemos empezar por reflexionar sobre nuestras fortalezas, aquello que nos hace sentir vivos, entusiasmados, qué actividades nos absorben por completo, nos hacen perder la noción del tiempo. Ahí hay pistas. Y una vez que descubrimos esa pasión, ¿cómo la convertimos en acción? A veces tenemos grandes ideas, pero nos cuesta ponerlas en marcha. ¿Cómo evitar que la motivación se quede solo en deseo? Ahí entran en juego las metas. Fijar metas realistas. Dividir los grandes objetivos en pasos más pequeños nos ayuda a avanzar. Cada pequeño logro, por insignificante que parezca, alimenta la motivación, nos da la energía para seguir adelante. Es como subir una montaña. Si solo miramos la cima puede parecer inalcanzable, pero si nos enfocamos en cada paso, en cada tramo del camino, la meta se vuelve más accesible. Exactamente, y no olvidemos la importancia de celebrar esos pequeños logros. Reconocer nuestros avances, por pequeños que sean, refuerza la motivación, nos impulsa a seguir adelante. Celebremos cada paso en el camino hacia la cima. Y hablando de conectar con los demás, llegamos al cuarto componente de la inteligencia emocional, la empatía. ¿Qué significa ser empático? ¿Es solo ser amable o hay algo más profundo? La empatía va más allá de la amabilidad. Es la capacidad de reconocer, comprender y conectar con las emociones de los demás, de ponernos en su lugar, de sentir con ellos. Es la base de las relaciones interpersonales auténticas y significativas. ¿Cómo podemos desarrollar la empatía? A veces nos cuesta salir de nuestra propia burbuja, de nuestra propia perspectiva. ¿Algún consejo para sintonizar con las emociones de los demás? La escucha activa es una herramienta fundamental. No se trata solo de oír las palabras, sino de prestar atención al lenguaje corporal, al tono de voz, a las emociones que se expresan entre líneas. Es como convertirnos en detectives emocionales, buscando pistas en la comunicación no verbal, en los gestos, las miradas, los silencios. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Cómo convertimos la comprensión en acción? Al comprender las emociones del otro, podemos responder de una manera más empática, más compasiva. No se trata de dar consejos o soluciones, sino de validar sus emociones, de hacerles sentir escuchados, comprendidos. Validar las emociones. Es como decir, te veo, te escucho, te entiendo. Y eso en sí mismo puede ser un bálsamo para el alma. ¿Y qué hay del último componente? Las habilidades sociales. ¿Es solo cuestión de ser extrovertido o hay algo más? Las habilidades sociales van más allá de extroversión. Se trata de la capacidad de construir relaciones saludables, de comunicarnos de forma efectiva, de influir en los demás de forma positiva. Son las herramientas que nos permiten navegar en el mundo social de manera armoniosa. En el libro se mencionan programas como Head Start y Resolving Conflict Creatively, que buscan desarrollar habilidades socioemocionales en niños y adolescentes. ¿Por qué es tan importante cultivar estas habilidades desde temprana edad? Porque las habilidades sociales son la base de una sociedad más sana, más justa, más compasiva. Al aprender a comunicarnos asertivamente, a resolver conflictos pacíficamente, a colaborar en equipo, construimos un mundo donde la cooperación y la empatía prevalecen sobre la competencia y el egoísmo. Es como sembrar las semillas de un futuro más brillante. Un futuro donde las relaciones interpersonales se basan en el respeto, la comprensión y la colaboración. Un futuro que todos anhelamos. Y ahora, hablemos de cómo podemos poner en práctica todos estos conocimientos. ¿Cómo podemos cultivar la inteligencia emocional en nuestra vida diaria? Bueno, cultivar la inteligencia emocional es un viaje, ¿no? Y como en todo viaje, hay herramientas que nos ayudan. Para la autoconciencia, el diario emocional que mencionábamos es un gran aliado. Registrar nuestras emociones, los detonantes, nuestras reacciones. Nos ayuda a conocernos mejor. Es como tener un mapa de nuestro propio paisaje emocional. Identificando los picos de alegría, los valles de tristeza, los caminos que nos llevan a la ira. Conociendo el terreno, podemos navegarlo mejor. Exacto. Y una vez que conocemos el terreno, podemos aprender a regular nuestras emociones. Técnicas como la respiración profunda, la meditación o el yoga son muy útiles. Nos ayudan a calmar la mente, a encontrar ese espacio de pausa. Entre el estímulo y la reacción... Aprender a respirar. Suena tan simple. Pero en momentos de estrés se nos olvida lo más básico. Inspirar. Expirar. Como un ancla que nos devuelve el presente. A la calma. Y no olvidemos el poder del ejercicio físico. Libera endorfinas, mejora el estado de ánimo, nos ayuda a canalizar la energía de forma positiva. Cuidar nuestro cuerpo es cuidar también nuestra mente. Mens sana in corpore sano, decían los romanos. Y hablando de mente, ¿cómo podemos domar esos pensamientos negativos que a veces nos sabotean? Esos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos,
que no vamos a lograrlo, que todo va a salir mal. Ahí entra en juego el reencuadre. Se trata de cuestionar esos pensamientos, buscar evidencias que los contradigan. ¿Es realmente cierto que no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pruebas tengo? ¿Hay otra forma de interpretar la situación? Es como cambiar el filtro con el que vemos la realidad. En lugar de enfocarnos en lo negativo, buscar lo positivo, las oportunidades de aprendizaje, las fortalezas que podemos desarrollar. Y hablando de fortalezas, para cultivar la motivación, es crucial conectar con lo que nos apasiona, con nuestros valores. Fijar metas que estén alineadas con esos valores nos dan propósito, una dirección, una razón para levantarnos cada mañana con energía. Tener un norte. No vagar sin rumbo, sino saber hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr. Y en ese camino, celebrar cada paso, cada pequeño triunfo. Exacto. Reconocer nuestros logros, por pequeños que sean, refuerza la motivación, nos da impulso para seguir adelante. Y no olvidemos el poder del optimismo. Creer que podemos lograrlo, que las cosas van a salir bien, nos da la fuerza para perseverar, para superar los obstáculos. Y hablando de conectar con los demás, recordemos la empatía, esa capacidad de sintonizar con las emociones del otro. ¿Cómo podemos afinar nuestra antena emocional para captar mejor lo que sienten los demás? La escucha activa es fundamental. Prestar atención no solo a las palabras, sino al lenguaje corporal, al tono de voz, a las emociones que se expresan entre líneas. Observar, escuchar, comprender. Convertirnos en exploradores del mundo emocional del otro. Y una vez que comprendemos, ¿cómo podemos demostrar esa empatía? ¿Cómo podemos hacer que el otro se sienta escuchado, comprendido, apoyado? A veces basta con un gesto, una mirada, una palabra de aliento, validar sus emociones, hacerles saber que los vemos, que los escuchamos, que estamos ahí para ellos. No se trata de dar consejos o soluciones, sino de ofrecer un espacio de contención, de comprensión. Un abrazo emocional. Un espacio donde el otro se sienta seguro para expresar sus emociones, sin miedo a ser juzgado. Y por último, pero no menos importante, las habilidades sociales. ¿Algún consejo para navegar el complejo mundo de las relaciones interpersonales? La comunicación asertiva es clave. Aprender a expresar nuestras necesidades y opiniones de forma clara, respetuosa, sin agresividad ni pasividad. Encontrar el equilibrio entre el respeto por uno mismo y el respeto por el otro. Y en caso de conflicto, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia emocional para resolverlo de forma constructiva? Primero, reconocer que el conflicto es inevitable. Forma parte de la vida. Lo importante es cómo lo abordamos. Escuchar con atención al otro. Intentar comprender su punto de vista. Buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Negociar, ceder, encontrar puntos en común. En definitiva, construir puentes en lugar de levantar muros. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en el fascinante mundo de la inteligencia emocional. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir explorando este tema y a poner en práctica estas habilidades en tu propia vida. Recuerda, la inteligencia emocional es una herramienta poderosa para construir un futuro más brillante, para ti y para el mundo que te rodea. Y si quieres profundizar aún más en este apasionante tema, te invitamos a hacer clic en el enlace del primer comentario, donde encontrarás el audiolibro completo de la inteligencia emocional de Daniel Goleman en Audible. No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Hasta la próxima, desde Fruta Astral.